Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo más del podcast Mentes Comprometidas y hoy estamos con Clara Mas Basas, que es una escritora, bueno, es psicóloga infantil, que también ha escrito pues tres, cuatro libros, ¿no? Que los tengo por aquí puestos, que es La aventura de dormir solos o La aventura de dormir sols, La aventura de comer solos, Ubuyara y luego Listo para dejar el pañal, que este es el último que has escrito, creo, ¿no? Sí, 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 este es el último. Yo la empecé a seguir en Instagram porque, bueno, porque habla de un aspecto que es justamente el que más me gusta a mí, que es el de las emociones. Y la verdad es que, bueno, pues es un tema que creo que es muy interesante y que al final es algo que, bueno, que se va hablando un poco, pero que tampoco es un tema que quizás le demos la suficientemente importancia como creo que tiene, ¿no? Y entonces por eso le dije, ostras, me encantaría poder charlar contigo un rato, hacer algunas preguntas y bueno, y que quedáramos un poco pues entendiendo qué es esto de las emociones, ¿no? Y por qué es quizás tan importante en ciertos aspectos. Pero antes de empezar, como siempre digo, ¿quién es Clara Mas Basas? ¿Quién es? Pues es una mujer que es madre, como has dicho, es psicóloga también, pero es ex diseñadora gráfica, jubilada ya de eso, y que en realidad que le apasiona todo lo que es hablar de las emociones, comunicar sobre las emociones. Todo ese mundo me apasiona y por eso en su momento hice un cambio de profesión, porque vi que lo que yo quería era comunicar y contactar con gente y llegar pues a poder acompañar a personas, niños, niñas, también adultos, en todo lo que nos va pasando en la vida, ¿no? Ujú. Y la verdad es que estoy muy contenta de ese cambio. También soy madre, entonces eso me dio también otra visión muy, muy interesante de todo el mundo emocional, no solo de los niños, sino también de cómo acompañamos padres y madres a los niños, qué herramientas tenemos. Y con eso, y me gusta escribir, me encanta escribir, obviamente. Ujú. Y entonces, bueno, la psicología me daba toda esa oportunidad y las redes sociales también me han dado la oportunidad de crear contenido y de comunicar sobre emociones y hablar y poder tener feedback también, ¿no? De cómo la gente lo ve, cómo hablamos de las emociones y de dónde viene todo eso, ¿no? Así que un poco sería eso. Claro, pero ¿cómo pasas del momento de decir, bueno, dejo de ser diseñadora a especializarte en la parte más emocional, ¿no? Porque bueno, seguramente, pues a veces a uno le hace ilusión o piensa, pero decidir, bueno, pues tomar la decisión de dejarlo, porque es una decisión valiente, porque al Sí. final seguramente es algo con la que tú ya estás acostumbrada, algo que quizás también... En realidad, el cambio vino, como muchas cosas vienen en la vida, por una crisis muy Mm, fuerte. Una crisis que empezó como con una crisis de pareja y luego vino la crisis económica y todo eso. Y eso me hizo buscar ayuda profesional. O sea, vi que con todo lo que yo estaba sintiendo, yo no era capaz de funcionar, de seguir en mi día a día y que no tenía las herramientas. Entonces fue como, si yo no las tengo las herramientas y yo no quiero estar así, yo quiero estar bien, voy a buscar ayuda. Y en aquel entonces, y hace muchos años, no era, ahora se empieza a hablar de ir a terapia con mucha más normalidad. Yo en aquel entonces era el 2008, mm, pues no lo hablaba públicamente, voy al psicólogo, voy a la psicóloga, no lo decía, pero lo necesitaba tanto y me fue tan bien y me encontré con una persona delante que me acompañó tan bien, que me fascinó tanto su trabajo, que yo dije, es que yo quiero hacer esto, o sea, yo quiero hacer esto que me están haciendo a mí, que me están acompañando y fue eso, fue a raíz de una crisis puse mi vida patas arriba y dije, no, no, yo me voy para psicología mm. y lo tuve claro y estoy muy contenta del cambio. Siempre me queda eso, digo, de diseñadora que me gusta y que lo dejo como hobby,
Claro. pero no, a mí me apasiona acompañar a personas, me apasiona, sí, sí, y vino ahí de una crisis totalmente. Claro, porque las crisis es lo que muchas veces nos hace movernos de donde estamos, ¿no? Porque una crisis generalmente pues viene acompañada de lo que es la ansiedad, ¿no? Que es una emoción, bueno, es una cosa que sentimos dentro, ¿no? Y que nos hace mover hacia un lado, hacia otro. Totalmente, sí, sí. Al final todas las emociones, la ansiedad para mí es un estado emocional, sí, sí. Todas las emociones tienen un sentido, sirven para algo, ¿no? Y tienen una misión, que digo yo. La ansiedad también, el miedo, tiene una misión. Entonces, saber escuchar qué quiere ese miedo, esa ansiedad, en realidad es como el más importante. Primero saber reconocerlo en ti, qué estás sintiendo. Estoy sintiendo ansiedad, estoy sintiendo miedo por todo lo que me está pasando. Vale, ¿qué me quiere decir este miedo? Me quiere decir que está percibiendo que hay un peligro, que me tengo que proteger, que tengo que pedir ayuda, todo eso, ¿no? Entonces, cuando vas como analizando todo eso, racionalmente por una parte, pero luego sintiéndote la emoción, dejándola sentir, claro, es cuando vas diciendo, bueno, entonces a lo mejor tengo que pedir ayuda, a lo mejor tengo que hablar con alguien, ¿no? Y es desde aquí, sí, sí. Entonces, las crisis, bienvenidas sean y siempre que puedas sobrellevarlas, porque al final yo, más tarde, he vuelto a tener ansiedad en momentos puntuales, por ejemplo, en la pandemia, que también se me puso la vida patas arriba otra Claro, vez. claro. Eh, pero entonces ya tenía las herramientas, ¿no? Y ya pude decir, vale, ¿qué hago con esta ansiedad? ¿Qué hago con este miedo? ¿Qué decisiones tomo? ¿Cómo la dejo sentir? ¿Cómo la saco? ¿No? Pero sí, es importante al menos recibirlas, estas emociones, no apartarlas, no bloquearlas. Decir, vale, están aquí, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué me están diciendo? Sí, sí. Porque, claro, ¿tú crees que todo el mundo, por ejemplo, tiene ansiedad en algún momento de su vida, pero quizás no es capaz o de reconocerla o que la enmascara con otros aspectos de su vida? Bueno, la ansiedad sí en concreto, es verdad que todo el mundo podemos tenerla y en realidad seguramente en algún momento todo el mundo puede tenerla, pero es verdad que hay gente, pues por distintas cosas, es más propensa a tenerla. Depende, por ejemplo, de cómo se ha gestionado la ansiedad en su infancia, cómo se acompañó a la ansiedad o el miedo en la infancia. Puede ser que si estuvo bien acompañada, entonces no es tan propenso cuando es adulto a tenerla. Pero si no se acompañó bien, pues a lo mejor sí que sale más, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es verdad que a veces sale ansiedad, a veces es miedo, a veces son nervios, ¿no? A veces son distintas cosas, pero al final la ansiedad es una sensación física, como todas las emociones, que depende de la persona, pero puede ser que empieces que te falta el aire, que te sientas como muy nervioso, muy nerviosa, que no puedes pensar con claridad, empiezas a dar muchas vueltas a pensamientos en bucle, ¿no? Y te cuesta mucho salir de allí. Entonces, sí que puede ser y todos seguramente pasaremos algo de ansiedad en nuestra vida, pero es verdad, pues hay gente que termina pues, con ataques de pánico, ataques de ansiedad y cosas más un poco más bloqueadas, ¿no? Más serias ahí, que entonces sí que necesitan un poco más de ayuda totalmente. Es la Pero la gestión. ansiedad es eso. Sí, También te dice, hay algo que no está funcionando, tienes que hacer algo, muévete, toma decisiones, atiéndeme, ¿no? claro. Y como decía, por ejemplo, en mi caso en la pandemia, ¿no? Tuve que cerrar el centro de la nave espacial físicamente y yo en aquel momento tuve un ataque de ansiedad y para mí era muy claro el por qué, estaba currando muchísimo, no estaba saliendo y veía que no estaba poniendo límites en el trabajo, entonces bueno, el ataque de pánico me obligó a parar, básicamente, a pararlo todo de un día para otro y decir, empezamos de cero, otra vez, Claro, porque no podía. claro. Pero yo creo que al final, ¿no? Cuando una persona es más consciente, ¿no? De las emociones que tiene, quizás sabe gestionar mejor los momentos de crisis, ¿no? Los momentos de crisis Mm, emocionales que uno puede llegar a tener. Porque eso quizás es una parte importante.
de cada uno de nosotros, ¿no? Que seguramente, pues, en la vida todos vamos a vivir momentos complejos, pero seguramente la educación emocional que hayamos recibido o que nosotros queramos trabajarnos nos ayudará quizás a Mm, gestionar mejor esos momentos, pero que todo el mundo puede sufrir un ataque de una crisis de ansiedad o un ataque claro, por algún sí, aspecto de su vida. totalmente. Y sí, y de hecho, yo trabajando con niños, o sea, me choca muchísimo que no se trabaje, y no se trabajaba en mi época, pero no se trabaje, ahora se empieza a trabajar, pero que no haya como una asignatura de educación emocional, o sea, de hablar de las emociones. ¿Cómo puede ser que no se hable de eso, de qué te pasa en tu cuerpo cuando sientes rabia, cuando sientes tristeza, cuando sientes miedo? ¿Qué tienes que hacer con ello? ¿No? En la nave espacial, cuando teníamos el centro, era lo que hacíamos básicamente, jugar con los niños, pero enseñarles qué pasaba con las emociones para que cuando las tuvieran no llegaran a ese punto, ¿no?, de ansiedad que realmente no saben qué hacer, ¿no? Entonces les dábamos como una base de, ello, esto nos pasa a todos, ¿no? A veces nos preguntamos, vuestros papás, vuestras mamás, ¿a qué tienen miedo? Muchos los pequeños decían, no, papá, mamá no tiene miedo. Exacto. Dices, no, no, claro que tiene miedo. Todo el mundo tiene miedo a algo, miedos pequeños, miedos grandes, pero todo el mundo tiene. Entonces, todo este conocimiento, el hablar de las emociones en casa, es importantísimo, porque de hecho ves muchas veces que cuando hablo en consultorías con padres y con madres, que quieren, ¿no?, que sus hijos hablen de las emociones, pero ellos no están hablando de las emociones. Yo no digo que expliques a tu hijo todo lo que te pasa y todas las emociones, pero sí algo, porque al final tú eres el espejo. Tú Claro. tienes que enseñarles, pues, cuando tienes rabia, qué te pasa, cómo la gestionas, que a veces no la gestionas bien, ¿no? Todo eso, ¿no? Y toda esa es la base que luego hará que sean personas adultas que o no lleguen a un ataque de ansiedad o cuando lleguen a un ataque de ansiedad tengan más herramientas para gestionarlo, ¿no? Claro, claro. Por Mm. ejemplo, hablando de los padres, ¿no? O de estas personas que quizás tienen una responsabilidad a nivel, bueno, pues con niños pequeños y con jóvenes, ¿qué consejos prácticos les podríamos dar en este caso para que ellos empiecen a trabajar esta parte emocional con sus hijos o con... Mira, yo una cosa que digo mucho es, primero de todo, el entender que las emociones que tenemos todos, adultos y niños y niñas, es que nadie escoge sentirlas. O sea, la emoción te aparece, tú no la escoges. Entonces, si no te aparece, lo que no es justo es que nos enfademos con la emoción. Es decir, cuando un niño, cuando una niña se enfada, ¿no? Por eso no te enfades. Eso no es, no, él o ella no ha escogido esta emoción, le ha salido, ¿no? Entonces, no vayamos a atacar la emoción. La emoción es la que es, ¿no? Entonces, lo primero es entender que las emociones no se escogen, las emociones salen. Podemos cuestionar la conducta que se deriva de esta emoción, ¿sí? Sobre todo en la rabia, por ejemplo, pero, pero no la rabia en sí. Entonces, validamos la emoción, que quiere decir que le decimos al niño o a la niña, sí, esta emoción pues la tienes, perfecto, pero no solo eso, sino también las nuestras, ¿no? Y ahí está el tema de qué puedo hacer yo. Primero es entender que tú también estás sintiendo cosas que se tienen que gestionar, ¿no? Y que tienes que darle espacio a estas emociones que están sintiendo, agradables o desagradables. Entonces, a partir de ahí, si tú eres también como más compasivo contigo mismo, con tus emociones, también llegarás a ser más compasivo con sus emociones de sus hijos, de alumnos, de lo que sea, ¿no?, que estás acompañando. Pero primero es esta parte de nadie escoge lo que siente, eh, también poder entender que hay intensidades distintas de las emociones y que entonces, pues depende de la intensidad, pues habrá una solución más fácil o más compleja, y el poder hablar de las emociones de la forma más natural posible. Muchas veces creemos que tenemos que hacer como grandes discursos sobre las emociones y sentar al niño allí y contarle, y mira esto que te pasa. Y en realidad lo mejor que podemos hacer es que vean que es algo normal y lo comentamos así un poco como de pasada las cosas, ¿no?
uy, incluso mirando una peli, por ejemplo, ¿no? El poder comentar las emociones que tiene el protagonista, cómo lo está sintiendo, qué está haciendo con esta emoción. Es que es genial eso, porque al final ellos lo ven como algo natural, lo normalizamos totalmente y es desde aquí donde luego les es más fácil comunicarse y también comunicarnos a nosotros, ¿no? Totalmente. Claro, claro, pero supongo que también es muy necesario que el padre o la madre o la persona que esté a cargo de este niño tenga esa mínima educación emocional, sobre todo Mm, para poder comprender la situación que está pasando el niño, ¿no? Que eso, sí. claro, que es muy importante, que yo que poco a poco que voy, ahora justamente empiezo ya a aprender un poco más. Y bueno, y el libro digo que me ha enseñado muchas cosas y a entender muchas cosas también, que luego tengo Ujú, alguna pregunta, pero a entender sobre todo pues lo que ponías aquí, ¿no? Cuando hay una rabieta, por ejemplo, ¿no? ujú, ¿Qué es lo que está pasando realmente? Porque no es porque tenga una rabieta porque la tenga, sino mm, que pues hay diferentes maneras, ¿no? O entender que en ciertas etapas a lo mejor se pide una cosa, pide la otra. Claro, como padres muchas veces no tenemos una guía de cómo no, será nuestro hijo, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, el libro, ostras, te habla en muchos momentos de cosas que sí que vives y sí que he vivido, ¿no? Que, ostras, que si lo hubiera sabido antes, en este caso, pues lo hubiera cogido de otra manera, ¿no? Pero es verdad que ahora intento educar a mi hijo o intento hablarlo desde otra perspectiva, ¿no? Más compasiva, como has comentado. ya. No, es que no es fácil porque venimos de generaciones que no tenían información de educación emocional, de gestión emocional, de inteligencia emocional, y ahora estamos en una generación que tenemos muchísima información y también nos pierde esto, ¿no? Y entonces, claro, estamos como, bueno, sé lo que no quiero hacer, pero no sé exactamente cómo puedo hacer lo que sí que quiero hacer, ¿no? Aparte de que como yo seguramente la gente que nos está escuchando, si es de nuestra generación, no he recibido ese acompañamiento emocional, claro, estoy en terreno desconocido absolutamente y quiero hacerlo mejor, pero a mí me remueven cosas de mi infancia, de cómo me acompañaron a mí, por ejemplo, a las rabietas, no porque lo hicieran mal, sino porque no tenían más herramientas, ¿no? Entonces, cuando mi hija tiene una rabieta, a mí se me remueven cosas de mi infancia y eso es así, está todo conectado, ¿no? Entonces, esas cosas que me remueven no son culpa suya. Soy yo que tengo que decir, vale, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasa cuando tiene una rabieta? Es verdad que pueden llegar a ser muy intensas y pueden llegar a cansar, ¿no? Claro, Porque si es un día sí, un día no, un día sí, un día no, dices, bueno, no siempre tengo la paciencia o las ganas o la energía de gestionar con calma, con serenidad o con lo que sea, ¿no? Entonces, también tener esa parte en cuenta de por muy bien que quieras hacerlo, y por muchas herramientas que tengas, hay veces que nos vamos a equivocar. Eso es importante. Y nos vamos a equivocar como padres o madres, como educadores. Y un día pues levantarás demasiado la voz o harás un comentario que no toca o lo que sea. Y es así. mm, Y lo que es importante de eso es que tus hijos tienen que ver cómo reparas eso. Eso es lo más importante. Cómo reparas. Cómo le dices, oye, antes te he gritado, me ha venido mucha rabia, te he gritado, no te tenía que gritar. Eh, porque no, mereces que nadie te grite. La próxima vez que tenga rabia, intentaré hacerlo mejor o intentaré hablar distinto. Esto es muy importante, porque en el momento que reparamos, le estamos diciendo a nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestro alumno, tú no te mereces este trato, ni de parte de mí ni de nadie, te lo mereces. Y aquí ya estamos hablando de temas, por ejemplo, de prevención de bullying. Si mi hijo, si mi hija sabe que no se merece gritos, ni malas palabras, ni malos comentarios, podrá poner el límite mucho antes, por ejemplo, ¿no? claro. Entonces, si los niños y las niñas ven cómo los adultos reparamos cuando nos equivocamos, tendrá para ellos mucha más lógica que cuando ellos se equivoquen, reparen con un lo siento, con un ayudar a solucionar lo que sea, ¿no? No será ese, pídele perdón y ya está. No, no. Le pido perdón porque veo que cuando a mí me lo hacen, mi adulto de referencia,
pues es lo que toca, ¿no? Entonces ese es como lo que yo siempre digo con los padres de no lo vas a poder hacer perfecto, pero cuando no lo hagas perfecto, cuando no esté bien, repara. Ujú. Claro, bueno, es que reparar al final es tener esa humildad como para que el niño se dé cuenta Total, de que nadie es perfecto y de que todos vamos a cometer errores, pero que el padre está allí o el sí, padre o la madre está allí para decirle que, oye, que me he equivocado. Y eso supongo que para el niño es como, wow, mi padre, que es como, o mi madre, que es la persona, para mí el Dios, ¿no? Por así decirlo, pues también tiene esa capacidad de pedir perdón, ¿no? Y de... total. Si no las pruebas, no, si no has probado, lo pruebas, el decirle, ya no tanto perdón, sino decirle, antes me he equivocado, esto no ha estado bien, la cara de la criatura es maravillosa. O Sí. sea, es una conexión porque no hacen eso que hacemos los adultos un poco de, pues no, 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 ¿sabes? Devolvértela. No, no, es que te recibo. O sea, te recibo, te lo acepto, te abrazo. Es tan puro y tan bonito en el momento en que lo ves Sí. y nos da ese miedo que dices tú, ¿no? Porque tenemos como esta sensación de yo no puedo, ¿no? Yo soy el adulto, siempre tengo razón, ¿no? Entonces, el bajar un poco de allí para ellos es maravilloso, de verdad. Bueno, Y para y para nosotros nosotros, también, claro. exacto. Es lo que iba a Sí, decir. Porque te sacas totalmente. porque te sientes mal muchas veces de Sí, decir, wow, es que no lo he llevado bien. Y el hecho total. del miedo quizás a pedir perdón a veces, ¿no? Que es un miedo que uno dice, ostras, que si pido perdón. No, es que al final cuando haces este gesto, también te liberas tú, Sí. porque te quitas presión de encima. Totalmente, totalmente. Mm. Sí, porque además incluso lo puedes hacer en cosas del pasado. O sea, si sabes que tu hijo o tu hija se acuerda de algo que pasó hace tiempo y tú le dices, ¿te acuerdas cuando empezaste el cole? ¿Qué tal, tal, tal? Es que si ellos se acuerdan y tú reparas, es que les vale. Igual que nos valdría a nosotros, ¿no? Si te viniera un amigo, yo qué sé, tu padre o quien sea, y te dijera, ostras, aquella vez que tú tal, tal, tal y yo hizo, oye, no estuvo bien, te queda una sensación como eso que dices, ¿no? Que, guau, es que te quitas un peso de encima. Entonces, a reparar siempre estamos a tiempo y es maravilloso, o sea, todos ganamos. Exacto, yo creo que sí, que hay que perder el miedo a pedir perdón, porque yo creo que el perdón justamente Total, es una herramienta poderosa y siempre de corazón, obviamente, ¿eh? No porque sí, tengo que hacerlo, sino al final, quizás a veces la primera vez cuesta un poco más, porque si no estás acostumbrado es como, tengo que forzarme a hacer este gesto, sí, pero una vez ya haces el primero, ¿no? Al final ya te das cuenta sí. que no pasa nada, ¿no? Que la vida, pues, también es agradecida en este Total. Y sentido. si me permites un matiz, Sí. pedir perdón, genial, pero el pedir perdón a veces es que el otro te dé ese perdón. Más que eso, es reconocer tu error, no pedirle, sino decir, oye, antes he pasado esto y yo me he equivocado. Entonces, si necesitas más, perdón, vale, genial, pero primero el reconocer de decir, mira, antes ha pasado eso y me he equivocado, no lo he Ujú. hecho bien, ¿sabes? Como primer paso, el poder. Porque aparte para los niños es muy importante el me he equivocado, porque a veces como terminamos etiquetando de esto está mal o no está bien, mal todo el rato, yo siempre prefiero hablar de equivocarse, ¿no? Este niño no lo ha hecho bien, pero se ha equivocado, ahora se ha equivocado, porque cuando nos equivocamos quiere decir que a veces podemos no equivocarnos, ¿no? Y Ujú. salimos de esta etiqueta de niño malo o que siempre tal, entonces el equivocarse totalmente, sí, sí. Y cuál crees que es quizás la emoción más compleja o más complicada de gestionar? Así. Pues mira, yo, mucha gente, como he escrito el libro de la frustración y la rabia, me dice, es la más chunga esta. Pero para mí, la más compleja es la tristeza y sobre todo en niños, porque es la más invisible. Porque muchas veces la tristeza se esconde dentro o detrás de la rabia y descubrir una tristeza detrás de la rabia no es fácil, no es fácil. Claro. Y claro, la rabia es
es muy visible, todos la vemos, es verdad que es más incómoda, pero detectar una tristeza es más complejo. Hablar de la tristeza también nos cuesta mucho más. Y para mí esta es la que es como más compleja. Sí, sí, Y totalmente. la tristeza a veces también quizás se esconde detrás de la alegría, ¿no? Que todavía, o de una falsa alegría, una falsa... Que es Sí, también, justamente por claro. eso lo que decías, ¿no? Que la tristeza justamente generalmente se esconde mucho. O sea, Es que la tristeza es un tabú, es una emoción que es un tabú. Empezando por el sentimiento de duelo con la muerte o cualquier duelo, pero la tristeza en sí nos es tan incómoda porque no nos han sabido acompañarla, tal, nos es tan incómoda que lo que hacemos siempre es intentar pasarla, venga, ya está, no te preocupes, tal, pero incluso con adultos, ¿no? Con amigos que te cuentan que estás triste y lo primero que intentas es como convencerles de que venga, va, no pasa nada, ya verás que todo se va a arreglar. Pero la tristeza es importante también, ¿no? Es la misión de la tristeza, antes que hablábamos de las misiones, la misión de la tristeza es pararte un momento porque has tenido una pérdida en tu vida. Ha pasado algo, ¿no? Y tienes que parar para asimilar esa pérdida y coger energía para seguir con la nueva situación, para adaptarte a lo que ha pasado sin eso que ya no está, que puede ser grande como la muerte de un ser querido, pero puede ser, yo qué sé, que he suspendido un examen, por ejemplo, o he perdido, yo qué sé, mi vóley favorito, ¿no? Entonces pueden ser pequeñas cosas que yo tengo que adaptarme a la nueva situación y he tenido una pérdida y tengo que aprender a vivir sin ello, ¿no? Entonces la tristeza te pide para adentro, párate un momento. Entonces, si no nos permitimos ese momento y la sociedad y la gente te dice, no, para afuera, venga, no, anímate, venga, vamos a hacer un café, vamos, tal, 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 esa tristeza no se va. O sea, la emoción, no, si no la atiendes, no se va, la emoción se queda dentro y saldrá en otro momento, en otra situación y con otra intensidad probablemente. claro, claro. Entonces, hay ese tabú con la tristeza, yo lo veo mucho, totalmente. Quizás la tristeza es verdad que es la que está más sola, ¿no? Entre comillas. O sea, es como... Hay la soledad esa, ¿no? Que, que, que al final Sí, cuando uno está triste se siente solo, porque no se siente acompañado. Y es verdad que sí, con quizás una validación emocional, ¿no? Que se comenta ahora, que se empieza a hablar un poco más, es la manera que más o menos uno se puede sentir acompañado, que es simplemente poder hablar y que alguien te escuche, ¿no? Que por eso un psicólogo es una persona importante y referente en cuanto a esto. sí, totalmente. Y como no sabemos qué hacer con ella, no sabemos cómo gestionarla, claro, llegamos a esa soledad emocional que dices, ¿no? Porque no todo el mundo necesita, o sea, si una emoción está muy estancada, muy bloqueada y es que te impide tener una vida normal, obviamente pedimos ayuda profesional, pero muchas veces lo que dices tú, con que sientas que puedes compartirlo con alguien, es que, vamos, es que te cambia mucho. Al final también es pasarla, ¿no? Y saber qué te pide la tristeza. Pues a lo mejor te va a pedir llorar, o a lo mejor un día te va a pedir que te estires en el sofá y te veas toda una temporada de Friends y que te quedes allí un rato, o que te pongas una lista de Spotify que sea triste para llorar. Claro, Entonces van a pasar cosas, ¿no? Entonces estarás escuchando la emoción un rato. Si te quedas encallado allí, no, pero si le dejas un momento de decir, voy a dedicarle media hora a esta tristeza que siento, a ver qué pasa. claro. Entonces, cuando la escuchas, ya va bajando. De hecho, en la nave espacial a los niños les decíamos que con las emociones pasaba algo mágico, y es que cuando dices las emociones desagradables en voz alta, como la tristeza, como la rabia, siento tristeza, tengo miedo, cuando lo dices en voz alta, la emoción empieza a hacerse pequeña. Pero la magia es que cuando dices las emociones agradables en voz alta, sientes amor, sientes alegría, la emoción se crece, ¿no? Y esa es la magia del poder comunicarlo.
a tus personas de confianza, que te escuchen y que te apoyen totalmente. Hostia, qué bonito, ¿eh? La verdad es que... No, no, de verdad, de verdad. Sí, sí, porque es que es totalmente esto. Es el hecho de cuando hablamos de estas emociones positivas, ostras, las sentimos mucho más agradables. Y externalizar Claro, las sí, negativas, ostras, rebaja muchísimo, es verdad. Me ha hecho mucha gracia. relaja. Sí, 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 sí. porque mientras lo decías, iba notando, dices, "Hostia, pues sí que es verdad que se nota una bajada, ¿no? De fuerza en ese sentido, ¿no? Que ya no es tan fuerte Claro, como claro. antes. Bajas de intensidad totalmente, porque la emoción se siente vista. Claro, claro. ¿Y cómo juegan las emociones a la hora de tomar decisiones en nuestra vida? Es decir, porque claro, cuando tomas decisiones, a veces importantes, las emociones están allí y claro, juegan un papel importante en la toma de decisiones. Sí, totalmente. Aparte que esa parte también de intuición que va muy ligada a la emoción. Y en realidad todas las decisiones las tomamos, o creo, desde hay la parte racional, ¿no? Pero también la parte emocional que también te está dando mucha información de qué sientes tú, ¿no? Yo qué sé, si no estás bien en el trabajo y tienes otra oferta laboral, eso que sientes en aquel momento es importante para tenerlo en cuenta, ¿no? Luego ya vas a hacer listas y todo eso, lo que sea más racional, pero a la hora de tomar decisiones, tener en cuenta esa parte emocional que te está diciendo, si es miedo al cambio, si es miedo del bueno, del que te hará hacer cosas. Claro, saber distinguirlo, ¿no? ¿Qué tipo de miedo estoy teniendo, por ejemplo, en ese cambio? Eso, Claro, eso es importante, ¿no? Em, por ejemplo, a mí, cuando nos fuimos con mi pareja y mi hija de Barcelona, ¿no? Y cambio radical, nos vamos a otro país, oh, un miedo que flipas, claro, pero claro. al analizarlo era, no, no, es un miedo bueno de no saber qué, pero quiero hacerlo, Claro, ¿no? Y ilusión. entonces, claro, entonces tienes que utilizar el miedo para esto. O sea, yo siempre digo, cuando tienes miedo, o tomas o no tomas la decisión o la tomas con el miedo, pero sin el miedo probablemente no vas a poder. Pues hazlo con miedo, Claro, lancémonos. claro, Sí, sí, claro. Bueno, es que realmente irse a un lugar, digamos, donde no estás habituado, ¿no? Que seguramente también todo es muy distinto a lo que es habitual, pues, ostras, ese miedo y la ilusión es lo que hace que sí. seguramente al final haya un camino detrás y unos desafíos que seguramente pues te habrás ido encontrando brutales, ¿no? Pero es cuando más creces en este caso, ¿no? Porque estás más atento a lo Sí, que va a ocurrir. totalmente. Y luego cuando miras atrás, lo valoras todavía más. Y al final siempre es, y volvemos a lo que decíamos de la tristeza, si tú sientes que la gente que tienes a tu alrededor eh, hace como de red, es decir, vete a la otra punta del mundo, coge este empleo, lo que sea, pero sientes que si te caes hay red, hay gente que te va a decir, oye, pues ven aquí o te escucho, lo que sea. Claro, es la tribu, es que es muy importante el sentir eso, ¿no? Y de hecho con eso, de irte a la otra punta del mundo o lo que sea, te alejas de esta tribu, entonces ese miedo está, pero bueno, es lo primero que tienes que hacer, ¿no? Como volver a hacer red. Entonces, al final los seres humanos somos seres gregarios, que quiere decir que estamos hechos para vivir juntos. O sea, solos no sobrevivimos. Con lo Claro, cual, y eso también nos lo dicen las emociones también nos dicen que tenemos que estar juntos, ¿no? El miedo te dice, busca ayuda a lo mejor, escóndete, lo que sea. El amor te dice, conecta con la gente para sentirte protegido y para proteger a los otros, ¿no? Entonces, todo eso es importante, el tener tribu, el tener gente, el tener red a tu lado para que cuando haya emociones intensas te puedan también sostener. claro. ¿Y hay mucha diferencia a nivel emocional con la gente de aquí, de donde estás ahora? Que no me De dijiste. Indonesia. Sí, sí. Es decir, hay un cambio a nivel de educación o de... Sí, pero yo te diría que en cualquier sitio donde te alejes, o sea, yo ahora estoy a la otra punta, pero mira, antes de aquí estaba viviendo en Lanzarote
y percibes diferencias a nivel de gestión emocional, aparte del cambio cultural, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí en Indonesia, por ejemplo, en la isla de Bali, se pasan el día haciendo rituales, ceremonias, ¿no? Y es muy importante, pues, todo el tema de la muerte, y no lo viven tanto desde un punto tan emocional como nosotros, o tan, iba a decir dramático, pero a lo mejor intenso, sino que es con mucha naturalidad. Entonces, bueno, son formas de ver la vida muy distintas, de las cuales te hace, más que, sí, también aprender, pero te hace poner un espejo delante de, mira, yo eso lo gestiono así. Aquí, al menos los que yo conozco, ¿no? Gestionan así esto. O la vida en familia, o eso, ¿no? Cómo acompañan una rabieta aquí a su hija, ¿no? A ver, cosas de estas. Entonces, sí que hay cambio, pero claro, la parte cultural es tan fuerte que es difícil de sacar solo estas pequeñas cosas, ¿no? Pero aprendes mucho también de todo, pero en todos sitios, o sea, no... Claro. Es decir, yo me pasaba con mi hija muchos ratos en Barcelona, en el parque, y a mí me fascina observar, ¿no? Observar otras familias, otras personas. Entonces, para mí yo también aprendía mucho allí, solo observando cómo nos relacionamos, ¿no? Los unos con los otros. Y entonces, aquí en Indonesia también me paso el día observando la gente a ver qué hace. Pero sí, sí. Bueno, porque sí, sí, es verdad que al final aprendes un poco a ver cómo gestionan, ¿no? Ciertas, porque al final cuando Sí, miras pasan cosas siempre, ¿no? Entonces claro. tiene que ser bonito. Y las emociones y el estado físico están conectadas porque, claro, muchas veces sí que las emociones nos generan un cambio físico, pero también perdura en el tiempo ese cambio físico, ¿no? Si no sabemos gestionar esas emociones. A nivel, dices, psicosomático, Sí, por ejemplo, sí. claro, es que la emoción, para decirlo de alguna forma, la emoción es energía que se pone en el cuerpo, ¿no? La emoción está en el cuerpo. Entonces, es eso. La rabia, ¿no? Es una energía que te pone así como mucha energía en los brazos, en los puños. Por ejemplo, el miedo te puede llegar también a todas las extremidades por si tienes que empezar a correr. La tristeza se pone más como aquí. Entonces, la emoción, el cuerpo, la mente, está todo tan relacionado que a veces es complicado separarlo. Entonces, es evidente que hay una relación entre dolencias físicas y emociones de alguna forma. No digo que siempre, yo no soy médica, no puedo saberlo, pero haciendo yo, acompañando a personas en mi día a día, ves que hay muchos vínculos aquí, ¿no? Y yo soy la primera que sufro de migrañas y mis migrañas vienen de emoción que no he podido sacar, o sea, de tensión que ha quedado allí comprimida. Y eso es así. Y en el momento en que yo le he puesto terapia en esa migraña, le he puesto conciencia y he intentado analizar todo y he puesto luego también canalización física de mover mi cuerpo y todo, tengo muchas menos. Entonces, es evidente que hay cosas que están vinculadas. Entonces, todo lo que podemos hacer de conciencia emocional y de entender que esa emoción que está en el cuerpo, que es energía en movimiento en nuestro cuerpo, que quiere salir, en el momento que tú dices, vale, pues voy a hacer que salga, y la manera de hacer que salga normalmente es moviendo el cuerpo. Es así. Comunicando también, respirando también, pero moviendo el cuerpo. Entonces, aparte en los niños se ve muchísimo, es muy claro. Un niño con una rabieta, si es muy pequeño, lo que va a hacer es tirarse al suelo, babear, patear, chillar. Todo es físico, súper físico y muy evidente. Entonces es su cuerpo diciendo, tengo toda esa energía, necesito que salga. Entonces, ¿qué nos hace pensar que los adultos no necesitamos lo mismo? Claro. Sí lo necesitamos, pero hemos aprendido a
canalizarlo de una forma o guardarlo para luego sacarlo, ¿no? El poder, obviamente, esta parte está bien porque nosotros no nos podemos poner a babear y a chillar ni a patalear en una reunión de trabajo, pero, pero no tenemos que olvidar esa parte física de la emoción, porque si no, se queda dentro y se Claro. queda en un pues, dolor de estómago o a lo mejor se nos cargan aquí las cervicales, cosas de estas, ¿no? Entonces, esa parte física que a veces nos cuesta mucho entenderla es muy importante. Ujú. Y, por ejemplo, la empatía, que es una habilidad, digamos, que uno tiene y que se puede emprender un poco, es quizás también las personas que tienen más empatía, personas que saben gestionar mejor las emociones, o no tienen, o no la podríamos vincular con esa educación emocional. ¡Ah, qué pregunta! La empatía, todos, mira, la inteligencia emocional tiene como 5 ámbitos, ¿no? A nivel teórico y uno de ellos es la empatía. Entonces, sí que es verdad que todos tenemos inteligencia emocional, pero no todos desarrollada pues a la misma intensidad o igual, ¿no? Entonces, es verdad que hay gente con más empatía o parece que tenga más empatía, que quiere decir que ve las emociones de los demás, ve su estado emocional y sabe actuar en consecuencia, sabe cómo responder, ¿no? Eso sería la empatía, que en los niños pues aparece muy tardana, ¿no? Aparece 6, 7, 8, ¿no? Entonces, primero necesitan ser muy egoístas por cuestión de supervivencia y luego ya va apareciendo la empatía. Pero sí, quien tiene más empatía o quien la tiene como más desarrollada, para decirlo de alguna forma, es verdad claro, tiene más conciencia emocional, tanto suya como de la otra persona. Entonces, puede responder mucho mejor a momentos de conflicto, por ejemplo, si tiene las herramientas. Pero que seas muy empático también puede decir que no tengas las herramientas. Es decir, tú percibes las emociones de los demás y las tuyas, pero a lo mejor no has recibido, no sabes, ¿no? Y te puedes bloquearte, puedes percibir cómo está la gente, pero a lo mejor no sabes qué hacer con ello. Entonces, a lo Claro. mejor ser empático no quiere decir que puedas hacer una buena gestión emocional, no tendría por qué ir ligado, ¿no? Ujú. Porque a lo mejor no sabes poner los límites, ¿no? Claro, Ujú. sí, sí, totalmente. Y bueno, como la nave espacial, tienes un podcast, ¿no? Que vas publicando contenido, no sé si semanalmente o algo así, porque creo que es... El podcast se llama Astronautas de Sí, Emocions y sí, semanalmente, sí, semanalmente, sí. ¿eh? No está dirigido a padres y madres, no son temas de crianza, sino es más general de psicología, de gestión emocional, de crecimiento personal, sí, sí. ¿Cómo eliges los temas o cómo trabajas estos temas? Porque claro, hace poco creo, hasta hiciste 2 capítulos de la ansiedad, si mal no recuerdo, o algo así, Sí, bueno, que eran muy profundos, porque realmente yo los escucho. Bueno, te hace reflexionar mucho y te hace entrar mucho en ti, estar atento a lo que sientes, ¿no? A trabajar esa parte. qué bien. ¿Cómo empezaste a plantearte el hecho, ¿no? de proporcionar toda esta información a nivel de podcast? Am, la verdad es que a mí me encanta comunicar, como te decía, me encanta escribir y me encanta como preparar, ¿no? El poder escribir sobre emociones y todo eso. Y como a mucha gente, pues el formato podcast le llamaba la atención, me llamaba la atención. Y así como a veces el Instagram se me quedaba corto, yo quería comunicar mucho claro, el Instagram pide rapidez, pide pocas palabras y como mensajes muy de esto, yo quería buscar un formato donde yo pudiera con calma explicar, pues eso, varios temas, ¿no? Y al principio sí que quería tener como un listado pregrabado de todos los contenidos que iba haciendo, pero de repente vi que, aparte de que no gestioné bien el tiempo, vi que sí iba como semana a semana o cada 15 días anticipando, me resonaba
mucho más porque aparecían temas, por ejemplo, en mis sesiones privadas con las personas que acompaño, que de repente de ahí pues me daba la sensación que podía salir un episodio. Y, por ejemplo, el de la ansiedad me vino pues, con toda la situación mundial de Palestina y todo eso, me generaba tanta ansiedad que pensé, pues vamos a hablar de ansiedad. Entonces, los temas los voy escogiendo un poco según lo que aparecen en mis sesiones con las personas o lo que sale en Instagram. De vez en cuando en Instagram, en el de Astronautas de Emocions, pues pregunto a la gente de qué quieres que hablemos y tengo como un listado de temas que ya me han dicho, que me dijeron hace mucho y voy haciendo. Y la verdad es que no lo, no sé, no sé si va a quedar bien o malo esto, pero no lo preparo mucho en el sentido de que yo lo escribo porque necesito como ordenarlo para sacarlo de mi mente, pero no lo retoco. O sea, es como, quiero tener la sensación de que te lo estoy contando, ¿no? Entonces yo lo escribo tal cual se queda, a lo mejor modifico algo, pero y ya está. No, ¿No? Porque es que quiero esa sensación, ¿no? no, no, se Y transmite esta emoción, ¿eh? Ya te qué digo yo que bien. sí, sí, porque lo escuchas y es como escuchar a alguien que te está explicando algo y que no notas que haya como un guión o algo así, que yo creo que Guión. es lo Qué bonito bien. del podcast. Sí, ¿no? Y eso que me gusta mucho, ¿no? Aparte que disfruta también montándolo de la música y todo, o sea, me lo paso muy bien. Pero los temas era un poco eso, lo que yo iba viendo que la gente necesita hablar. Y de hecho, el más escuchado de todos es el segundo donde hablo de la soledad emocional, de cuando sientes que no puedes comunicar con nadie de tu entorno lo que te pasa. Es el más escuchado. Entonces, eso ya te dice que la gente necesita que hablemos de emociones, Claro, totalmente. claro, claro. Bueno, ahora quería hablar un poco de tu libro, ¿no? Venga. Sí, que voy ahora. Eh, un poquito para que alguna persona que a lo mejor no haya empezado a leer, bueno, o que no lo conozca el libro, ¿qué es el Ujú. mensaje central para que quieres transmitir a los lectores? ¿Cuál es el mensaje? Que ya se entiende bastante el título, pero ¿cuál sería así para que lo entiendan? El mensaje, de hecho, del libro es que puedes tener herramientas para acompañar la frustración y la rabia de tus hijos y tus hijas, pero que tú también necesitas herramientas para gestionar tu frustración y tu rabia eh, mientras acompañas la suya, ¿no? Entonces, sí que es un libro que está enfocado para padres y madres, para acompañar a sus hijos, pero también quería que hubiera una parte donde tú puedas entender que todo lo que yo te explico de cómo se gestiona una rabia te puede servir a ti también y es la parte que también me interesa, ¿no? Porque al final eh, todos queremos acompañar a nuestros hijos, pero como decíamos antes, tú también te pasan cosas y necesitas gestionarlas, ¿no? Tienes que aprender pues que si empieza a enfadarse, tú tienes que empezar a gestionarte a ti también de alguna forma, ¿no? Y eso sería un poco el mensaje de vamos a acompañar la rabia, pero también vamos a gestionar tu rabia. Ujú. ¿Y qué te llevó a empezar? ¿Qué te inspiró a escribir el libro pues, Ubuyara, ¿no? Decir, pues vamos a escribir este libro porque yo creo que es necesario o no sé. Sí, porque cuando hablaba con la editora, me dijo de qué temas, ¿no? te gustaría hablar, sacar, y yo le dije es que siempre que hago consultorías o incluso antes que hacía directos en Instagram, siempre termino hablando de la rabia y de la frustración, siempre, porque es donde nos encallamos todos, por lo que decíamos antes. Es una emoción muy visible, sobre todo en las criaturas, es muy visible, nos incomoda mucho y nos perdemos todos, ¿no? Entonces, ese ver que todos terminamos allí, ¿no? Todos terminamos preguntando por eso, fue como, bueno, pues vamos a dedicarle un poco, vamos a dedicarle un libro, ¿no? A la frustración, pues es de los temas, del top 10 de temas en educación emocional. No es importante. Hay una parte del libro que es hacia el principio, donde cuentas una pequeña historia, ¿no? De justamente de cuando estabas escribiendo el libro, ¿no? Sí, Que estabas en tu casa. me frustré mucho. O sea, te puedo decir que yo me sentí como
como, no sé, yo sentí en ese momento algo y como una tranquilidad también de pensar, es que a todo el mundo le puede pasar, ¿no? Que todo el mundo tiene esos momentos y esa Sí. capacidad, ¿no? De decir, oye, necesito escribir, ¿no? Necesito la frustración, todo esto. Pues a mí realmente esa parte me gustó muchísimo porque yo creo que humanizamos, ¿no? Pues a cualquier persona, que porque justamente quizás piensas, bueno, pues Clara más, ¿no? Una experta en emociones, o gestionar siempre perfecta, tal. Bueno, pues todo el mundo tiene esto. Yo creo que No, también es no, importante, claro. ¿no? Eso es muy importante y yo, de hecho, yo lo digo mucho en cuando hago consultorías, que yo soy madre, que tengo una hija y que hay veces que acompaño bien su rabia y su frustración y a veces no la acompaño bien. Y entonces, que yo tenga las herramientas o que tenga la teoría no quiere decir que no lo pueda hacer siempre bien, por lo que decía antes, porque somos personas con emociones y eso quiere decir pues que a veces sale bien y a veces no sale bien. O sea, a mí las rabietas de primera hora de la mañana son algo que a mí, o sea, me genera ahí algo que no puedo, ¿no? Y es donde, como madre, a veces es cuando fallo, porque a mí primero empezar el día mal es como que ya, ya no. Y entonces, claro, tienes que decir, bueno, pues primero voy a analizarlo y a veces es como, vale, pues paso el relevo a mi pareja, que él, pues en primera hora de la mañana, pues tiene toda la paciencia del mundo y vas gestionando, pero es que es muy importante y eso también lo veo haciendo el podcast. Es muy importante que si yo he tenido ansiedad y hago un episodio de ansiedad, te hable de mi ansiedad, ¿no? Claro. Porque al final tú ves que aunque yo como profesional tenga las herramientas, pues a veces sale bien y a veces no sale bien. Y es así. Y con la rabia pasa lo mismo. Y ese libro también, por eso lo escribí. Con ese libro no vas a conseguir que tu hijo o tu hija llegue a rabietas cero, porque no es la intención, porque la rabia tiene que aparecer, es una emoción importante. Entonces, no vas a conseguir rabietas cero. Lo que yo quiero que consigas con ese libro es que la intensidad vaya bajando o que vayan espaciando o que sean por cosas más importantes. Pero la rabia va a estar y tiene que estar. Ujú. Y sobre el libro, ¿cuál es la cosa que más destacarías, sobre todo para que un padre o una madre que dices, ay, pues quizás me lo estoy pensando. ¿Cuál es el punto que destacarías más para que digan, bueno, pues oye, pues es que realmente como padre o como madre necesito esto, ¿no? Necesito este libro. Sí, te voy a poner dos, ¿vale? Sí, Porque sí, sí, no, uno no. es, creo que es importante la parte donde explico cómo funciona el cerebro para que entiendas por qué aparece la rabia y cómo aparece la rabia. Y porque entendiendo cómo funciona el cerebro, te es muy fácil saber cómo responder, ¿vale? Entonces, esa parte es importante. Y luego hay una parte a cada final de capítulo donde hago como un subapartado donde te explico cómo puedes explicar lo que pasa en ese apartado a tu hijo, ¿no? Contándolo en palabras que pueda entender, ¿no? Pues si hablamos de eso, de por qué tenemos rabia, es importante que tú lo sepas, pero es importante lo que decíamos antes de hablar de las emociones en casa, pues te doy como esa muestra de cómo puedes explicarle a tu hijo por qué es importante la rabia o por qué él no escoja que aparezca la rabia o lo que sea, ¿no? Entonces, esa parte de cómo, ahora eso que yo he aprendido como adulto, como padre, como madre, ahora eso cómo puedo pasarlo yo a mi hijo, cómo puedo explicárselo, ¿no? Y creo que es importante también. Ujú. Ya bueno, última pregunta, porque también es tarde donde hay en Indonesia. Eh, ¿Cuál es tu futuro? Es decir, ¿por dónde quieres ir tirando? Clara, más hacia dónde quiere ir navegando, ¿no? Hacia este sector más de la gestión emocional, de podcast y todo esto. Sí, pues la verdad es que ahora a nivel profesional estoy muy contenta. Ahora la nave espacial para educación emocional está allí, está bien, pero estoy como explorando más esa parte
de gestión emocional, que es Astronautas de Emociones, con el podcast, seguir con el podcast y las sesiones y todo eso. Y a la nave espacial le estoy preparando cosas que me hacen ilusión, que son ofrecer una charla al mes temática, pues una obviamente de rabia, de frustración, pero otra también, por ejemplo, de cómo potenciar la autoestima y la autoconfianza de nuestros hijos, el vínculo afectivo, cómo utilizar el juego en la gestión emocional. Entonces voy a ir proponiendo en redes pues charlas para que la gente se pueda apuntar y a lo mejor aparece un podcast infantil donde poder explicar a niños y a niñas cosas de las emociones, que al final es lo que hacíamos en la nave espacial y se quedó eso con la pandemia cortado y me gustaría pues en formato podcast a lo mejor hacerlo así, ¿no? Poder dar ese espacio para niños y niñas, que sea un podcast para ellos, donde aprendan cosas de las emociones. A lo mejor iré por ahí. Pues hombre, sería magnífico y ya tendrías un oyente, dos oyentes, ¿no? Yo y mi hijo seguro que estaríamos ahí escuchándolo, ¿no? Porque yo creo que es importante este aprendizaje de emociones, sobre todo bueno, que con los libros actualmente es verdad que ya hay algún libro donde se empieza a trabajar o se empieza a explicar un poco, ¿no? Hay uno que se llama Tengo un volcán, ¿no? Tengo un volcán, sí. que creo que es... Ahora hay muchos libros, sí, de emociones. Del monstruo genial. También, todo esto, pero, también. Ostras, que al final es el momento donde los niños quizás empiezan a aprender que hay muchas emociones y bueno, esperemos que eso a la larga sea algo, un impacto positivo para ellos y para nosotros. Totalmente, sí. No, y por poco que empezamos a hablar de emociones, tú ya ves cómo lo reciben y cómo hablan de emociones y estamos avanzando, o sea, vamos por buen camino. Bueno, y porque son muy abiertos realmente yo creo que también para ellos es una manera de tranquilizarse, ¿no? De decir, bueno, cuando siento esto, es normal, ¿no? Es que normal. Yo creo que es lo bonito. Sí. Pues, totalmente. Clara, muchísimas gracias por este ratito. La verdad es que te he robado un buen rato, pero me lo he pasado súper bien y yo creo que... Yo también. Que se han podido hablar de cosas muy interesantes y lo he disfrutado muchísimo, de verdad. Qué bien. No, me lo he pasado también muy bien. Me alegro. Pues bueno, un placer y nos vemos en otro momento. Muy bien. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Adiós.